Era Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Muy buenos días. Bueno, estaba diciendo que esta mañana el claro protagonismo del mercado español pasa por la lectura de la economía española y de la inflación, un PIB que crece un 0,8% en el segundo trimestre. En la tasa interanual alcanza el 2,9%. Y en el que la demanda nacional aporta 2 puntos al crecimiento interanual. Luces y sombras de este dato. Bueno, yo creo que siempre que la economía crezca es una buena noticia, ¿no? El problema es sobre qué sostenimiento, sobre qué base es ese crecimiento, ¿no? Cuando el crecimiento está fundamentado en un incremento del gasto público y en un incremento de la deuda, los que nos están viendo saben que evidentemente eso no es sostenible en el tiempo, y eso es lo que está pasando con el crecimiento de nuestra economía. En segundo lugar, se produce por una exportación. Hay una parte importante que es la exportación de servicios, que nos pondría en una posición destacada, pero es cierto que este incremento continuo de los costes nos está haciendo cada día ser menos competitivos, y eso también resta el futuro. Y en segundo lugar, viene provocado en gran parte por nuestro turismo. Y también sorprende que, siendo un ámbito líder en nuestra propia economía y una parte tan importante, desde el gobierno y desde determinados partidos políticos se está haciendo un ataque directo a nuestro turismo, que evidentemente tiene campo de mejora, pero no olvidemos que ahora mismo es un sustento fundamental de lo que es nuestra actividad. Y si hablamos del empleo, pues evidentemente cuando alguien se acerca a los datos de la EPA o a los datos de afiliación, observamos que el ámbito del turismo y el ámbito de los servicios está siendo un sector fundamental para esos datos de empleo, ¿no? Con este escenario, de alguna manera, y con esas dudas además sobre la sostenibilidad del crecimiento, ¿dónde ve los principales riesgos ahora mismo a la hora de valorar esa evolución de la economía española, además en un sector turístico que está a niveles récord y también de alguna manera podría llegar, ¿no?, a ese tope de aportación? Bueno, pues evidentemente aquí hay un elemento que es el turismo, que se está atacando, que somos líderes, pero tenemos que ser capaces de ampliar nuestro campo de trabajo, digamos, ¿no? Hay una enorme oportunidad industrial derivada de esos procesos de geolocalización que se están produciendo derivados de las crisis, en la que los escenarios ya no solamente son Asia o Estados Unidos, sino que hay una posibilidad de ubicación de industria en el ámbito nacional, europeo, pero en el ámbito español, vinculado también a si fuéramos capaces de hacer ese ámbito de la energía a unos costes controlados. Y esa parte no se está realizando. La utilización de los Next Generation, de los 163.000 millones de euros, estamos conociendo que no está llegando en su fuerza, con lo cual también estamos perdiendo una oportunidad. Y luego hay elementos estructurales de competitividad, de productividad, de absentismo. Hay elementos también en cuanto a nuestro mercado laboral. Es difícil entender cómo hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren y, sin embargo, tenemos la tasa más alta de desempleo, la tasa más alta de desempleo juvenil, la segunda tasa más alta de desempleo femenino. A esos desequilibrios solamente nos hemos dedicado a maquillar los datos del desempleo, pero no estamos atendiendo a lo que es realmente las necesidades, y nos están avisando desde el Banco de España, desde la AIREF, desde FEDEA, desde organismos independientes, que hay un claro desequilibrio, hay una clara desconexión entre la formación y la oferta laboral, hay una clara desconexión entre los servicios públicos, que son los que tienen que casar esa oportunidad laboral, y todo eso nos afecta, lógicamente. Cuando vemos los escenarios, vemos que la divergencia con Europa, con la renta per cápita en Europa, con la convergencia con Europa, no solamente no la estamos reduciendo, sino que la estamos ampliando. Estamos por debajo del 90% de convergencia, y eso hace ver que la economía evidentemente no va como una moto. Y por último, si hablamos de las rentas medias, de las clases medias, estamos viendo como cada vez son más débiles. Incluso nos sorprende escuchar a una ministra decir que las clases medias en España son la gente que gana el salario mínimo interprofesional, cuando la aspiración como país debería ser que el salario mínimo interprofesional fuera una cuestión residual, porque tuviésemos un sistema productivo que permitiese que la gente estuviese muy por encima del salario mínimo. Entre los datos que hemos conocido está ese dato de inflación. Hemos visto también desaceleración en el ritmo del aumento de los precios, porque los precios no dejan de aumentar, 2,8% en julio, y la subyacente desacelera por fin después de 2 meses. En esa lectura, en donde pesa lo que es en la interanual la diferencia con la electricidad, y también algo menos de esto, lo que es el dato avanzado también por parte de los alimentos. ¿Cuál es la radiografía en este escenario de esos precios? Bueno, la radiografía lo ha dicho usted. Hay que explicar, no es que bajen, porque vemos a muchos medios decir que bajan, no. Se desacelera la subida, pero los precios siguen subiendo. Estamos por encima
de la media de la Unión Europea, estamos por encima del objetivo que marcaba Europa, que teníamos que intentar llegar a final de mes, y esto está significando que los españoles están soportando una inflación que está en el entorno del 20% en los últimos años, o si hablamos de los alimentos, en un entorno del 35%, incluso con alimentos que están por encima del 50%. Esto lo que representa es que esas clases medias principalmente, cuando van a hacer la cesta de la compra, tienen más dificultades. Cuando van a hacer el pago de los servicios diarios, tienen más dificultades porque los precios son más altos y tienen menos renta disponible. Si hacemos un análisis como teníamos nosotros, por ejemplo, un pensionista que ganase 14.000 euros en el año 2018, hoy ha perdido en los últimos 3 años 900 euros de poder adquisitivo. Si hablamos de un funcionario que gana aproximadamente unos 26.000 euros, igualmente ha perdido algo más de 2.500 euros, o un trabajador algo más de 1.800 euros. Es decir, eso es pérdida de poder adquisitivo, eso es menos renta disponible, eso es más dificultad para llegar a final de mes. Entonces, espero que nadie se alegre de que nuestra inflación esté en el 2,8. Lo que tendríamos que preguntarnos, como bien dice, es cómo tenemos que seguir mejorando en productividad, cómo seguimos que seguir mejorando en competitividad, cómo tenemos que seguir mejorando, reduciendo los costes de la energía, para hacer cómo podemos mejorar nuestra situación de desempleo, que son las que nos hace que esa divergencia cada vez sea mayor, y para poder, lógicamente, competir y tener unos precios que sean competitivos y que hablemos de una inflación que esté por debajo de la media de la Unión Europea y que no estemos castigados los españoles con una inflación superior. A mejorar este escenario resulta vital, por lo tanto, enfrentar el problema de la productividad. Pero es que es el problema de la productividad, de la competitividad, de la burocracia, de esa 3,4 o 3,3 millones de personas desempleadas frente al mercado laboral, son los principales hándicaps que nos impiden que nuestra economía crezca y crezca más. Nosotros, las actividades económicas, por ejemplo la industria, como hablábamos anteriormente, que son más productivas, que sí que han hecho mejor los deberes y que son más competitivas, que exportan más, que son más internacionales, resulta que en ningún caso cobran el salario mínimo interprofesional, en muchos casos su jornada laboral está por debajo de las 40 horas, con lo cual es bueno para la empresa, él es a ganar esa competitividad, es bueno para el trabajador, porque tiene mejores condiciones, y tanto económicas como laborales, y es bueno para el país porque nos permite exportar más, vender más, aumentar nuestro PIB y también, en consecuencia, recaudar más para poder atender pues, las cuestiones básicas como son las pensiones, como es la sanidad, como es la educación y las políticas sociales. Somos muy insistentes con el ámbito de la productividad y la competitividad, pero es que si no mejoramos esas cuestiones, que además en muchos casos no cuestan dinero, sino son reformas o mejoras en la forma de trabajo, en la forma de legislar, en la forma de actuar, sin duda nos van a permitir mejorar nuestra economía, y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar. Vemos los parámetros y estamos peor, más deuda, más déficit, más inflación. Entonces, oiga, veamos lo que pasa en Portugal, ¿no? Tiene un crecimiento muy similar al español, no solamente con déficit, sino con superávit. Tiene la posibilidad de que ha bajado los impuestos, tiene la posibilidad de que está haciendo una simplificación muy importante para hacerlo más sencillo, más fácil. Bueno, yo creo que ese es el camino al que tiene que aspirar España, y se puede hacer, y se ha hecho en otros momentos de la historia económica de España. Pero por desgracia llevamos 6 años en los que lo único que importa es confrontar, lo único que importa es hablar de cuestiones que no aportan en la competitividad, no aportan en la productividad. Fíjese, solamente en el ámbito del asentismo hemos pasado de un coste de aproximadamente unos 14.000 millones de euros a un coste de más de 25.000 millones de euros. Tendríamos que estudiar qué es lo que está pasando ahí, cuál es el problema, por qué la sanidad no está respondiendo, qué problemas está habiendo en el ámbito laboral para que se produzcan tantas bajas, cómo podemos ayudar a esas personas que están de baja a recuperarse antes para que puedan recuperar su vida normal. Y yo no oigo al gobierno hablar de eso, solamente oigo hablar, decir que esto va como una moto. Si no somos capaces de identificar los problemas, difícilmente encontraremos soluciones. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchísimas gracias.